Ya adentrándonos en lo que es como tal la patología tiroidea, vamos a empezar a hablar del hipotiroidismo. La razón por la cual hago primero el hipotiroidismo es porque claramente es muchísimo más frecuente que el hipertiroidismo y por eso toca conocerlo mejor y saber abordarlo, saber manejarlo y demás. En cuanto a una introducción muy breve, es una enfermedad, como dijimos, altamente prevalente. Se habla de una prevalencia entre el 0,1 y 2% de la población mundial, llegando incluso a 10% en los adultos mayores, siendo 5 a 8 veces más común en las mujeres. Hay como ciertos factores de riesgo relacionados con las mujeres, con la baja talla al nacer y durante la niñez y demás. Y algo importante, y que dejo en claro desde la introducción, porque es muy importante que quede claro para todos, es que el diagnóstico, el seguimiento, la clasificación del hipotiroidismo son única y exclusivamente para clínicos. Es decir, los síntomas y demás no son un buen indicio de seguimiento sobre si hay que subir o bajar una dosis, sobre si hay que iniciar o no un medicamento o sobre si alguien tiene o no hipotiroidismo. El hipotiroidismo se diagnostica paraclínicamente, se clasifica paraclínicamente y los cambios en la terapéutica están dados por la paraclínica, no por la clínica como tal. En cuanto a la etiología, se puede presentar tanto como hipotiroidismo subclínico como hipotiroidismo clínico, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos a nivel de laboratorio. Y las causas se dividen en varias. Tenemos un primario, que es como tal la afección glandular, secundario, que es una afección hipofisiaria, terciario, que es una afección central o a nivel del hipotálamo, y otros dos que son más raros. El primero es el de la resistencia T3, es decir, que como tal hay una correcta producción, o sea, no hay ninguna alteración ni glandular, ni hipofisiaria, ni central, pero a nivel periférico hay una resistencia como tal o hay una mutación en el receptor de T3 que la hace muy poco afín a la hormona tiroidea y por ende hay un hipotiroidismo debido a que no logra ejercer su efecto a nivel intracelular. Por otro lado, el consumo. También se ha visto que hay ciertas patologías relacionadas con aumento como tal en la concentración de la desyoinasa, de las desyoinasas en general, que lo que hacen es estar degradando muy rápidamente las hormonas y eso también puede influir como tal y generar un hipotiroidismo. En cuanto a las causas mayores, pues vamos a ver que en el hipotiroidismo primario tenemos varias. Ahí primera está mencionada la más importante y la que más hay que conocer, que es la tiroiditis autoinmune crónica o tiroiditis de Hashimoto. Puede haber también iatrogénica relacionada con radiación, con tiroidectomía, déficit de yodo, drogas, demás. Hay un montón de cosas que vamos a tratar de abordar un poco más a profundidad. La primera de la que hay que hablar y la que tiene que quedar clara es por supuesto la tiroiditis autoinmune crónica, como dijimos, tiroiditis de Hashimoto. Al igual que el hipotiroidismo, va a afectar principalmente 5 a 8 mujeres por cada hombre. Hay diversos factores de riesgo genéticos relacionados con la presencia de síndrome de Down y síndrome de Turner. Una ingesta elevada de yodo, porque la concentración, si bien el yodo sirve para producir hormonas tiroideas, las concentraciones muy elevadas de yodo pueden bloquear la liberación de la hormona tiroidea en algo que se conoce como el efecto de Wolk-Chaikov. Entonces eso también podría llegar a inducir un hipotiroidismo. Déficit de selenio, la razón es que el selenio es necesario para la utilización de las desyoinasas, sobrepeso en la niñez y tabaquismo. Y se ha visto que como tal la tiroiditis de Hashimoto se debe principalmente a una destrucción del, del parénquima tiroideo, principalmente por la producción de anticuerpos contra la peroxidasa de tiroglobulina. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las cuales la destrucción no va a haber como tal una destrucción mediada por el sistema inmune, sino que simplemente hay una hipofuncionalidad. Y en estos casos es porque hay la presencia de un anticuerpo contra el receptor de TSH y cuando se da ese anticuerpo lo que hace es bloquear esos receptores y que no permiten una adecuada actuación o no permiten la unión de la TSH con su receptor y por ende no hay estimulación para la secreción de hormonas tiroideas. La importancia de esto, de estas dos diferencias y la razón por la cual la menciono es que dependiendo de cuál sea la causa o la causa como tal, la patología que ocurra a nivel tiroideo, de eso va a depender también la presentación clínica. En los casos de destrucción del parénquima tiroideo, se habla inicialmente o se piensa inicialmente que debido a que hay una destrucción, hay una liberación masiva de todos los contenidos que había en ese parénquima tiroideo y por ende hay un hipertiroidismo transitorio previo a la instauración del hipotiroidismo. Por el contrario, los anticuerpos que generan es un déficit funcional más no anatómico. En estos casos pues no hay una liberación así masiva y por ende no va a haber un hipotiroidismo previo, sino que únicamente va a haber una disminución gradual de la función tiroidea. En los casos donde mencionamos que hay esta destrucción y que sí se hace la liberación masiva, esto es lo que se conoce como la tirotoxicosis de Hashimoto. Esto fue más o menos lo que dijimos, va a ser una pérdida gradual de la función tiroidea que usualmente va a empezar con lo que se conoce como el hipertiroidismo, hipotiroidismo subclínico,
que es aquel en el cual la TSH está alterada, pero la T3 y la T4 no lo están. Y de estos, el 5% al año van a pasar a hipotiroidismo clínico. Algunos pueden llegar a remitir y en algunos casos puede tener una forma de presentación severa que es una encefalitis de Hashimoto, que se cree que como tal es debido a que estos anticuerpos pueden generar una vasculitis autoinmune a nivel del sistema nervioso central y por ende, dado que es una vasculitis, el manejo va a ser pulsearlo con corticoides. Esta es como la prevalencia de cada uno de los anticuerpos que puede haber en las enfermedades autoinmunes. Pues claramente aquí estamos hablando de Hashimoto, que es la tercera ahí en la tabla. Entonces, como mencionamos, los anti-TPO van a ser los más comunes de todos, que son del 90 a 100%, mientras que los antirreceptores de TSH solo van a estar en el 10 al 20% y van a ser los que generan esta presentación que no tiene el hipertiroidismo previo. En cuanto a otras causas, la iatrogénica puede ser por una tiroidectomía, un paciente que tenía un hipertiroidismo o un cáncer o algo por el estilo, se le hace una ablactación, creo que se dice, bueno, completa de la hormona tiroidea y por ende quedan con hipotiroidismo. O en ocasiones radioterapia o iodoterapia dirigida también a alteraciones o a patologías tiroideas, sea de tipo hipertiroidismo o de tipo tumoral. Y en casos más raros, menos frecuentes como tal, hay una irradiación externa del cuello, por ejemplo, si está sometido a radiación por un cáncer que no es como tal en el cuello, o en accidentes nucleares como lo que fue Chernobyl, como lo que fue todas estas bombas de Hiroshima y demás. En esos casos también se ha visto un aumento en la prevalencia del hipotiroidismo porque esta radiación puede generar una alteración en la funcionalidad tiroidea. El yodo, tanto en déficit como en exceso, puede generar el hipotiroidismo. El déficit, como mencionamos al inicio de la charla, en concentraciones menor a 100 gramos día o en consumo menor a 100 gramos día. Y en exceso por lo del efecto de Wolff-Chaikoff, que mencionamos que como tal bloquea la liberación de las hormonas tiroideas. En cuanto a las drogas, hay varias drogas, pues las antitiroideas van a ser como las más comunes, las tionaminas, amiodarona, litio, interferón alfa, inhibidores de tirosinquinasa, otros que alteran como tal el consumo de la levotiroxina, como los anticonvulsivantes tipo carbamazepina, fenitorina y demás, pueden también generar un hipotiroidismo. Exposición ambiental se ha visto relacionado un poco, infiltración es más rara, pero puede haber infiltración en tejido tiroideo por amiloide, por sarcoidosis, por TBC, etc. A nivel congénito, por mutaciones en alguno de los genes que regula o genera las proteínas que están involucradas en la fisiología tiroidea, transitorio, que puede ser por las tiroiditis postinfecciosas o postparto. En estos casos, usualmente se presenta más o menos como una tirotoxicosis de Hashimoto, es decir, uno puede tener una infección, generar unos autoanticuerpos, los anticuerpos van y destruyen la glándula tiroides un poco, generan un hipertiroidismo transitorio y posteriormente una disminución en la funcionalidad de la tiroides y termina el paciente en hipotiroidismo. Como característica muy clara de estas tiroiditis es que usualmente, especialmente las postinfecciosas, duelen, que es lo que se conoce como la tiroiditis de Kervain. Duelen cuando uno las palpa, o las tiroidectomías subtotales. En cuanto a la presentación clínica, ya saliendo de la etiología, vamos a hablar de una afección multisistémica. Como vimos al inicio en la fisiología tiroidea, la hormona tiroidea cumple papeles en absolutamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, la alteración de su concentración va a generar afecciones en absolutamente todos los órganos del cuerpo. Se debe principalmente como tal a dos alteraciones. La primera es la disminución de la tasa metabólica basal de cada una de las células y la segunda es la acumulación de los glicosaminoglicanos en la matriz extracelular. Entonces aquí hay algunos de los que se pueden encontrar, los que están relacionados con la disminución de la tasa metabólica van a ser la fatiga, la intolerancia al frío, como tal las alteraciones mentales, la depresión y demás, mientras que las acumulaciones de matriz extracelular van a estar más dadas es por el edema, ¿sí? Que es el que se conoce como el mixedema, por la piel seca, por la, por la disfonía, por una acumulación de matriz extracelular también a nivel como tal de la laringe, puede generar una alteración en la fonación. Incluso estos pacientes suelen tener una acumulación de glucosaminoglicanos en la lengua y es la razón por la cual el hipotiroidismo suele cursar con macroglosia. No es que como tal le aumente el tejido lingual, sino que simplemente hay un edema lingual compuesto de glucosaminoglicanos que puede incluso predisponer a un SAO severo en estos pacientes. En cuanto a la afección cutánea y ocular, pues a nivel cutáneo vamos a ver que hay una atrofia hiperkeratosis de la piel, hay una disminución en la sudoración de por sí porque hay una disminución en la termogénesis y también porque hay una disminución en la secreción de las glándulas endocrinas, apocrinas, perdón, entonces no va a haber la producción de sudor. Uñas partidas y debilidad en el pelo, el edema con el Godel negativo, que es el mixedema, es decir, que ustedes buscan la fobia y no genera fobia, es un edema duro, cuyo diferencial, además del mixedema, va a ser el edema relacionado con lípidos o el edema relacionado con la oclusión como tal de los vasos linfáticos. A nivel hematológico hay una afección
un síndrome de von Willebrand adquirido tipo 1, es decir, que por el hipotiroidismo hay una disminución en la concentración de muchos factores de la coagulación, pero de particular importancia una disminución en el factor de von Willebrand, y por ende hay una tendencia hacia el sangrado en estos pacientes, una hipocoagulabilidad, a diferencia del hipertiroidismo que va a cursar con todo lo contrario, una hipercoagulabilidad. Puede haber anemia normocítica, normocrómica, hipoproliferativa, en algunos casos megaloblástica, ya que el 10% de las tiroiditis de Hashimoto se relacionan con anemia perniciosa y por ende la producción de los anticuerpos contra las células parietales, que son las que se encargan de la producción del factor intrínseco, van a generar una atrofia a nivel gastrointestinal, una disminución del factor intrínseco y por ende una disminución en la absorción de la vitamina B12 que puede llevar a la consecuente megaloblastia. A nivel ocular y pulmonar, a nivel ocular puede haber un edema periorbitario, también va a tener un GOES negativo, y puede haber restos de orbitopatía tiroidea si el hipotiroidismo es por un Graves tratado. Y a nivel pulmonar puede haber fatiga, disnea, rinitis, disminución de la capacidad funcional, hipoventilación por una pobre fuerza muscular y el alzados que hablamos por la posible macroglosia que puede haber en estos pacientes por la acumulación de los glucosaminoglicanos en la lengua. A nivel cardiovascular hay una disminución como tal en la contractilidad y en la frecuencia cardíaca. Esto va a generar se da por una disminución de las enzimas involucradas en la contractilidad y por ende también para una disminución de la capacidad funcional, especialmente documentada como una intolerancia al ejercicio o con signos ya como tan instalados de falla cardíaca. Va a haber una hipertensión diastólica, por lo que mencionamos al inicio en la fisiología tiroidea, un aumento en la resistencia vascular periférica porque no se está generando la vasodilatación que suelen generar estas hormonas. Y también pues, la presión sistólica, por el contrario, va a caer y va a disminuir debido a que estos pacientes pues, no tienen como tal una fuerza cardíaca adecuada, están en un inotropismo negativo crónico, por así decirlo. Otras alteraciones que pueden ocurrir de edema pericárdico, hipercolesterolemia y hiperhomocisteína. A nivel gastrointestinal, lo más común va a ser la constipación, que en algunos casos puede ser tan severo que simula una obstrucción intestinal. Y otras alteraciones que pueden ocurrir son la disgeusia, las alteraciones como tal en la absorción intestinal, la atrofia gástrica que puede ocurrir, la enfermedad celíaca es 4 veces más común y alteraciones a nivel hepático tipo NASH y tipo NAFLD. Y hay una ganancia de peso por acumulación de glucosaminoglicanos y la citis. Esta parte de la ganancia de peso me va a tener un momento porque es que en estos momentos es muy debatido si realmente el hipotiroidismo predispone o no a la obesidad. Siempre históricamente uno ha relacionado el hipotiroidismo con los pacientes gorditos y tristes y se cree que el hipotiroidismo causa obesidad. Sin embargo, esto está un poco debatido porque realmente no se ha podido demostrar esto y se cree que el aumento que puede ocurrir en estos pacientes es consecuencia de la acumulación de glucosaminoglicanos a nivel sistémico, más no que haya como tal un aumento en el tejido graso del paciente y un aumento como tal en la obesidad. Entonces esto es importante pues tenerlo en cuenta. A nivel reproductivo, como dijimos, puede haber oligomenorrea o hipermenorrea, es decir, puede haber mucha o poquita, una HUA. Infertilidad y riesgo de aborto, una disminución en la globulina transportadora de hormonas sexuales que pues a largo disminuye la total pero no la libre y por ende no suele generar tantas afecciones en las mujeres con la concentración de las hormonas. Sin embargo, en los hombres se ha visto que hay una disminución en general de la testosterona y eso puede disminuir la libido, generar una disfunción eréctil y una prolongación en el tiempo de la eyaculación. A nivel musculoesquelético y neurológico, puede haber debilidad, mialgia, calambres, aumento de la CK. La alteración articular es difícil de ver, pero se puede llegar a presentar. Y la alteración neurológica puede generar gran disfuncionalidad. Dentro de estas alteraciones neurológicas, pues lo más común y lo que más se suele ver es la depresión y la disminución en las habilidades cognitivas. De hecho, la única forma de presentación de un hipotiroidismo subclínico puede ser un paciente deprimido. Y es la razón por la cual los pacientes depresivos, antes de clasificarlos como que su patología es estrictamente psiquiátrica o psicógena, como le quieran decir, uno debe descartar la organicidad como tal. Y algo que sí o sí se debe descartar es el hipotiroidismo en los pacientes depresivos. Puede haber la encefalopatía de Hashimoto que mencionamos y en algunos casos como amixematoso por la acumulación severa de glucosaminoglicanos en el tejido cerebral o túnel del carpo. A nivel metabólico, para una hiponatremia, que si recuerdan cuando vimos hiponatremia dijimos que podía ser de tipo hipotónica euvolémica. Una disminución como tal en la depuración lipídica, donde 4,2% de los casos de hipotiroidismo van a cursar también con hiperlipidemia. Y una disminución en el metabolismo de algunos medicamentos, que esto puede generar un aumento como tal en el riesgo de la toxicidad. Y por eso algunos medicamentos requieren como tal un ajuste de dosis.
en los pacientes hipotiroideos. En cuanto al diagnóstico, pues se va a solicitar usualmente cuando haya la sospecha clínica y para el diagnóstico siempre lo que se va a indicar y lo que se va a solicitar es una TSH. El problema es que realmente existe un debate sobre cuál es el valor máximo de TSH que se debería establecer, ya que en los pacientes ancianos se ha documentado que fisiológicamente hay un aumento en la TSH y no es porque estén generando un hipotiroidismo subclínico que les confiera un riesgo a largo plazo, sino que simplemente las cosas son así y así sucede. Entonces en estos momentos existe un debate sobre eso. Más o menos lo que se tiene así como consenso es que en el paciente regular se establece un límite superior de 5, más o menos. En los ancianos entre 6 y 8, lo que uno más lee es 7 o 7,5. Y en la obesidad mórbida 7,5. Listo. Entonces para el diagnóstico, como mencionamos, lo que se va a solicitar es la TSH. Entonces cuando uno toma la TSH lo que va a hablar es si esta está normal o disminuida, si esta está aumentada. En caso de que esté aumentada, pues esto va a ser consecuente con que el paciente tenga un hipotiroidismo y el paso a seguir va a ser solicitar una hormona T4 libre. Con la T4 lo que nos va a servir o la utilidad de esta es para clasificar el hipotiroidismo en un hipotiroidismo subclínico o en un hipotiroidismo instaurado o clínico como tal. Si la T4 está normal, es cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, TSH disminuida con T4 normal, hipotiroidismo subclínico. Y si la T4 está elevada, disminuida, perdón, vamos a decir que el paciente tiene un hipotiroidismo clínico instaurado como tal. En caso de que la TSH nos salga normal o disminuida, en estos casos vamos a depender principalmente de la sospecha clínica. O sea, yo sigo pensando que el paciente puede tener un hipotiroidismo asociado. Entonces, en estos casos le pido la T4 y en caso de que esta esté disminuida, pues digo como, bueno, sí tenía un hipotiroidismo, pero es una etiología en la cual no se afecta como tal la TSH. Entonces ahí se piensa en un hipotiroidismo secundario, un hipotiroidismo terciario, en una resistencia como tal en los receptores de T3 a nivel periférico, un aumento en la consumo a nivel periférico de las hormonas tiroideas, etc. Usualmente, después de diagnosticar el hipotiroidismo, no es necesario ponerse a pensar o ponerse a buscar cuál es la causa específica del hipotiroidismo, porque realmente no tiene utilidad pronóstica, no tiene utilidad diagnóstica ni nada por el estilo. Entonces, usualmente no se hace. Lo único que uno suele valorar es como, bueno, el paciente tiene hipotiroidismo de forma iatrogénica, o sea, está consumiendo algún medicamento, tiene alguna carga de yoduro reciente o algo por el estilo, en cuyo caso lo que hago es retirar el posible medicamento que me esté generando la alteración y ya, y ver que el paciente vuelva al eutiroidismo. Pero en caso de no ser así, no haber un factor claro desencadenante que se pueda manejar de forma etiológica así retirándolo, uno dice que en un 95% de los casos el paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto y nada más. En esos casos, pues no es necesario ni siquiera pedir los anticuerpos para diagnosticar, uno solo dice es un hipotiroidismo, muy probablemente por tiroiditis de Hashimoto y ya. Sin embargo, en algunos casos sí se recomienda pedir los anti-TPO, que como mencionamos eran los anticuerpos más prevalentes en la enfermedad de Hashimoto. ¿Cuándo va a servir pedirlos? Primero, un paciente que llegue con bocio, no tenga hipotiroidismo ni subclínico, ni clínico, ni nada por el estilo, pero se desea valorar si de pronto ese bocio puede ser de etiología autoinmune para saber más o menos qué abordaje terapéutico hacerle a ese bocio. Y otras dos, que son el hipotiroidismo subclínico y la tiroiditis. Este está recomendado por algunas guías y alguna bibliografía porque los anti-TPO confieren un mayor riesgo de progresar de hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo clínico o instaurado como tal. E igual sucede en la tiroiditis. Las tiroiditis suelen autolimitarse y volver a eutiroidismo, pero los anti-TPO son un factor de peor pronóstico, en el cual los pacientes suelen quedar hipotiroideos y tienen un mayor riesgo de progresar a un hipotiroidismo clínico o instaurado como tal. Lo ideal es no esperar a que el paciente llegue con los síntomas. De hecho, si ustedes ven, realmente los síntomas son muy poco específicos y por eso, por síntomas es raro que se diagnostique como tal el hipotiroidismo. Por lo cual hay una gran importancia y es vital como tal el uso del tamizaje. Eh, digamos que el tamizaje es controversial especialmente en las mujeres añosas porque como mencionamos la gran prevalencia del hipotiroidismo va a estar en estas mujeres y realmente el hipotiroidismo subclínico en ellas no ha demostrado una repercusión cardiovascular de importancia. Sin embargo, pues existen unas recomendaciones actuales sobre a quién se debe tamizar. Lo primero es que toda mujer mayor de 50 a 60 años debería tamizarse con una TSH. Otro es que tenga una historia personal de diabetes mellitus tipo 1 u otra enfermedad autoinmune, que tenga un antecedente de radiación tiroidea, antecedente de cirugía tiroidea o todas las embarazadas en una zona de riesgo de deficiencia de yodo, por ejemplo, Colombia. Si bien nosotros ya llevamos la sal y todas estas cosas, sigue habiendo una alta prevalencia del déficit de yodo y por ende sigue siendo necesario pedir la TSH en las mujeres embarazadas. En cuanto al manejo,
Este solo va a estar indicado si va a ser crónica la alteración, es decir, lo que mencionamos, si tiene tiroiditis o medicamentosa, pues uno espera que vuelva al eutiroidismo y ya. Cuando se inicia manejo como tal, los objetivos van a ser pues aliviar los síntomas, normalizar las concentraciones de TSH, reducir el bocio en caso de que lo haya y hacer un adecuado seguimiento y un juicioso manejo como tal para evitar el sobretratamiento y generar un hipertiroidismo iatrogénico por un aumento de una concentración muy elevada de levotiroxina. Entonces el manejo como tal pues va a ser con el fármaco que todos conocemos y que todos nuestros pacientes tienen, que es la levotiroxina. La levotiroxina es una variante de la T4 que se convierte hacia T3 en los tejidos periféricos y posteriormente actúa. La razón por la cual se prefiere T4 y no dar T3 o algo por el estilo es porque como se da T4 y la T4 no entra de forma tan fácil hacia las células, en cierta manera uno deja que el cuerpo regule cuánta hormona tiroidea necesita. Si el cuerpo necesita una tiroidea, saca desyoinasas, desyoda la levotiroxina y empieza a meter la T3 al tejido celular como tal. Entonces por eso se prefiere la levotiroxina. Y pues lo que va a hacer es disminuir la TSH mediante la retroalimentación negativa. La presentación hay en tableta, en gel y en líquido y realmente no hay ninguna superioridad de una sobre la otra, se puede dar cualquiera de las tres. Solo hay un caso en el cual se prefiere la gel, que es en los casos de mala absorción, es decir, ese 10% de la tiroides de Hashimoto que cursaba con gastritis atrófica por anemia perniciosa. En esos casos hablamos de que sería ideal que el consumo de la levotiroxina sea por medio de gel. La levotiroxina se va a dar en una dosis inicial de 1,6 microgramos kilo día. Hay algunas corrientes o algunas fuentes bibliográficas que recomiendan iniciar 25 o 50 microgramos día. Sin embargo, la guía americana de tiroides y otras como asociaciones importantes recomiendan iniciar con esta dosis, que es la dosis óptima. Los estudios han mostrado que logra más rápidamente unos niveles adecuados de TSH y la concentración más elevada a comparación del 50 o el 25 inicial que proponen los otros no confiere un riesgo como tal de generar un hipertiroidismo subclínico. La tableta se debe tomar usualmente en ayunas, una hora antes de ingerir comida, y se debe tener en cuenta que las drogas que puedan alterar su metabolismo se tienen que tomar varias horas después, idealmente 4 horas después. Una vez se inicia el manejo, pues se tiene que hacer el seguimiento, y el seguimiento se va a hacer de la siguiente forma. Yo le inicio la levotiroxina a mi paciente, le digo vengan 2 semanas. Cuando llega a las 2 semanas le digo, bueno, ¿cómo van los síntomas? ¿Cómo se siente? Entonces él me va a decir, ¿me mejoraron los síntomas o no me mejoraron los síntomas? En caso de que le hayan mejorado los síntomas, yo digo, listo, muy bien, nos vemos en 4 semanas, es decir, 6 semanas después de haber iniciado como tal el manejo terapéutico, con un controlcito de TSH y vemos qué hacemos. Si el paciente me dice, no, no me han mejorado, me siento peor, sigo deprimido, sigo lo que sea, yo digo, bueno, le doy su orden para un control de TSH, venga en una semana, o sea, a las 3 semanas de haber iniciado el manejo terapéutico y vemos cómo ajustamos esa dosis. Una vez llega la TSH, lo que se va a hacer es hacer ajustes de 12 a 25 microgramos, sea para arriba o para abajo, es decir, si se me voló más allá de lo que yo necesitaba y tengo una TSH ya muy disminuida, pues lo que hago es bajarle 12 o 25 microgramos. Pero si antes está la TSH más alta de mi meta, pues le voy a aumentar 12 a 25 microgramos. El ajuste de dosis, también pues hay algunas circunstancias en el paciente que nos pueden hacer pensar que debo aumentar o disminuir la dosis. Cosas que me hacen pensar que la debo aumentar: el embarazo, que aumente el 10% de su peso inicial, que haya una disminución en la absorción, que haya un aumento en la excreción como el síndrome nefrótico, o que esté consumiendo algunos medicamentos que me aumenten como tal el metabolismo de la levotiroxina. En disminuir voy a pensar sobre todo en el envejecimiento, como vimos la TSH va a ir aumentando como tal, de forma fisiológica, una disminución del 10% del peso y la terapia con andrógenos, ya que los andrógenos van a generar como tal una alteración en la concentración de la levotiroxina. Ahorita más adelante vamos a ver cómo. Pacientes de difícil control, paciente que llega, estaba descontrolado, le inicié, le aumento la dosis, le vuelvo a aumentar la dosis y demás. En esos pacientes con difícil control vamos a valorar que pueden haber de dos tipos. Lo primero es que tengan síntomas persistentes, o lo otro es que no necesariamente tengan síntomas, pero la TSH persista como tal elevada. En los casos de los síntomas persistentes, lo que se va a hacer es como tal tomar unos controles y, de acuerdo como lo que dijimos en la introducción, que les dije que era muy importante, de acuerdo a si los paraclínicos están alterados, le subo la dosis. Pero si él me dice sigo deprimido, yo no sé qué tal, y le tomo la TSH, y la TSH está perfecta, está en metas. Él me dice que está deprimido, me puede decir lo que quiera, pero no es por la tiroides. No le voy a hacer un ajuste del medicamento. El medicamento solo se lo voy a ajustar si hay una alteración paraclínica. Entonces, en esos casos, pues voy a buscar otra etiología. Puede estar deprimido porque simplemente es así o algo por el estilo.
Por otro lado, si no es la razón de los síntomas, sino que las TSH persisten elevadas y elevadas y elevadas pese a los ajustes terapéuticos, especialmente cuando hay unas dosis mayores a 2 microgramos kilo día, ahí lo que voy a hacer inicialmente es valorar la adherencia y que tenga una adecuada toma del manejo. Es decir, realmente hago un cuestionamiento para saber si sí se está tomando la pasta todos los días y demás, y si sí lo está haciendo como se debe, una hora antes de la comida, lejos de los fármacos que puedan alterar su concentración y demás. Si esto se descarta y definitivamente no es una mala adherencia o algo por el estilo, voy a valorar mala absorción. Voy a pensar que ese paciente tiene una gastritis atrófica, tiene algún problema en el intestino y eso lo que me está generando es una mala absorción como tal de la droga. Otra cosa que hay que mencionar en el manejo del hipotiroidismo es que existen unas presentaciones que combinan T4 y T3 en la tableta. La razón por la cual la dicen es porque dicen que es más fisiológico, ya que uno no solo tiene T4 en su organismo, sino también T3, y debido a que hay muchos pacientes que están inconformes con la monoterapia con levotiroxina. Sin embargo, realmente es controversial, su uso ha sido muy discutido, hay muchas cosas que demuestran que no tiene evidencia. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios logran demostrar un beneficio en ciertos subgrupos. ¿Cuáles son esos? Pacientes post-tiroidectomía, pacientes post-radioterapia o pacientes que tengan como tal evidencia un T3 debajo del nivel de referencia en el laboratorio. En estos pacientes es que las guías actualmente mencionan que uno podría intentar ponerles T4 y T3 a ver si mejoran. Eh, Esto no se debe dar en embarazadas, ya que el desarrollo del sistema nervioso central del feto depende única y exclusivamente de la T4. Y se debe dar la razón de 13 a 1, 13 de T4 por una de T3 o 16 de T4 por una de T3. Y para eso se convierte la dosis asumiendo que la T4 es 4 veces más potente que la T4 y que la T3 es 4 veces más potente que la T4. De acuerdo a eso, uno hace una regla de 3 y hace la conversión de la dosis. No es como de utilidad, como darse un ejemplo o algo por el estilo ahorita, porque eso usualmente lo va a hacer es el endocrinólogo. Y se va a monitorizar única y exclusivamente con TSH. O sea, el hecho de que yo le esté poniendo T3 no implica que le tenga que monitorizar con T3 libre. No, solo con TSH. Y otras condiciones especiales que se pueden mencionar, los ancianos, digamos que hay ciertas tendencias a no iniciarles la dosis completa de 1.6 microgramos kilo día, sino que se empieza únicamente a 50 para ver cómo van evolucionando. En enfermedad cardiovascular sí está muy claro que se debe iniciar con dosis bajitas. La razón es que las hormonas tiroideas aumentan la demanda y el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y en pacientes con una angina reciente o algo por el estilo puede empeorarla o desencadenar un evento anginoso como tal. En el embarazo se aumenta la dosis especialmente en el tercer trimestre y en los estrógenos se aumenta la dosis porque lo que hacen es aumentar los niveles de la globulina transportadora de tiroxina y por ende disminuir las concentraciones libres de hormona tiroidea en el plasma que son al fin y al cabo las que van como tal a pasar o a ingresar a las células a ejercer sus efectos. En cirugía o en general en cualquier paciente que se quede sin vía oral realmente no hay que reponer la hormona tiroidea de forma intravenosa a menos que el paciente vaya a durar más de 7 días en la vía oral y se da usualmente el 70 al 80% de la dosis vía intravenosa. En casos de mala adherencia hay algunos estudios que validan que lo que uno puede hacer es coger la dosis total de levotiroxina que se va a dar en una semana y dársela toda al paciente en un día. Entonces que el paciente solo le tome levotiroxina una vez a la semana. Y digamos que los estudios no son muy buenos, pero lo que han demostrado es que realmente no hay un aumento en la incidencia de hipertiroidismo o algo por el estilo. Solo hay unas concentraciones un poco suprafisiológicas de hormona tiroidea en las primeras 48 horas, pero esta después suele descender y volver a un nivel normal y no genera como tal una repercusión en la salud del paciente. Sin embargo, pues claramente se requieren unos estudios con más fuerza o con un mejor diseño epidemiológico para poder realmente determinar que esto no genera un daño. En cáncer de tiroides va a ser de particular importancia hacer un gran énfasis en la adherencia ya que esto previene la recaída. Y en el déficit de selenio, realmente, como habíamos mencionado, el selenio es necesario para el adecuado funcionamiento de las desyoninasas, pues se ha visto que realmente como que aumentarlo no mejora nada. Se cree que debería mejorar la arquitectura tiroidea, disminuir la incidencia de tiroides y demás, pero los estudios esto no lo han podido demostrar de forma epidemiológica. Y por último, pues vamos a hablar de esto que es el hipotiroidismo subclínico, que es algo tan importante, algo que tanta gente menciona. Como mencionamos, es una TSH elevada en la presencia de una T4 perfectamente normal, que puede o no tener síntomas. Mucha gente les va a decir el hipotiroidismo subclínico es el que no tiene síntomas, y eso es falso. El hipotiroidismo subclínico puede tener síntomas, y como dijimos, el diagnóstico y la clasificación del hipotiroidismo depende única y exclusivamente de la paraclínica, no de la clínica. Entonces pueden tener síntomas, el hipotiroidismo subclínico. Y los síntomas son predominantemente neuropsiquiátricos, tipo depresión, disfunción cognitiva y demás.
está presente en el 4% de la población, especialmente en mujeres añosas. Y el problema del hipotiroidismo subclínico es las consecuencias que podría tener a largo plazo. La primera, pues, es el riesgo que confiere progresión a hipertiroidismo. Más o menos 2 a 4% de los pacientes cada año progresan a hipertiroidismo, especialmente si tienen dosis o valores de TSH superiores a 10 o títulos de anti-TPO positivos en caso de que se midan, como lo mencionamos en el abordaje diagnóstico. La enfermedad coronaria, se ha visto que se aumenta la enfermedad coronaria del hipotiroidismo subclínico cuando hay una TSH mayor a 10. Se ha visto un aumento en la incidencia de la falla cardíaca congestiva y en la descompensación de la falla cardíaca congestiva cuando hay un hipotiroidismo subclínico con una TSH mayor a 10. Se ha visto que hay un aumento en el ACV, pero lo particular de esto es que sí se limitó un poco hacia el TSH mayor a 10, pero se limitó a la población joven. Los pacientes añosos no aumentan la incidencia del ACV, sino solo en la población joven de 18 a 49 años. Un aumento en el riesgo de aborto, pero hay falta de evidencia como tal para evidenciar que haya un aumento en el riesgo de la infertilidad. Y hay otras cosas que tienen evidencia incierta que podrían o no estar relacionadas, como el perfil lipídico, la enfermedad hepática no alcohólica, eh, el aumento de peso, los síntomas neuromusculares psiquiátricos y demás. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico realmente es controversial sobre si se deberían manejar o no, precisamente porque sí hay una evidencia de que puede haber unas consecuencias deleterias a largo plazo, pero es en ciertos pacientes, en ciertos valores de TSH, por lo cual las guías actuales tienen ciertas recomendaciones. ¿Qué se ha evidenciado en los estudios que sí mejora con la aplicación de la levotiroxina en estos pacientes? La incidencia de la enfermedad coronaria y la fertilidad. Muy importante la fertilidad. Mujeres que están en fecundaciones in vitro, en esta inseminación asistida con los tubos que van hasta la trompa de falopio y demás, se ha visto que si tienen hipotiroidismo subclínico y se les maneja con levotiroxina, tiene una mayor tasa de éxito en estas pruebas de reproducción asistida. Que no se sabe si mejora o no el perfil lipídico y que se ha visto que no mejora los síntomas. Entonces, ¿a quiénes se va a manejar o qué dicen las guías actuales a quiénes hay que manejar? Todo paciente con hipotiroidismo subclínico y TSH mayor a 10 se maneja. Todo paciente con una TSH entre 7 y 9,9 que sea menor a 65 años se maneja, especialmente por la parte de lo que vimos del ACV. Y todo paciente con TSH, que esté con la TSH entre 5 y 6,9 con síntomas y que sea menor de 65 años, también se puede manejar. Y lo otro, como mencionamos, la mujer que desea embarazo. Hay algunos que recomiendan que si se miden niveles de anti-TPO y los anti-TPO son elevados, pues se podría considerar el uso de la levotiroxina, pero esto está en estudios y no es una recomendación instaurada como tal en las guías. El manejo se suele iniciar a 25 a 50 microgramos día, aunque algunos recomiendan iniciar la dosis tope o la dosis óptima, que es 1,6 microgramos kilogramos día. Y las metas de TSH que se van a tener van a ser en menores de 65 años un tope de 2,5, en mayores de 65 años un tope de 6, y se va a monitorizar usualmente a las 6 semanas y se va a corregir en metas y se va a corregir. Y cuando esté en metas, el control se hace anualmente. Y la corrección se va a hacer exactamente igual que en el hipotiroidismo instaurado, es decir, 12 a 25 microgramos